Yo quisiera comenzar con unas palabras de Daisy, cuando dijo: Colombia necesita de este consejo. Palabras sabias y oportunas. ¿Y por qué lo digo? Porque, como lo hemos repetido tantas veces, llegar a los acuerdos fue un proceso difícil, muy difícil. Tuvimos muchos obstáculos naturales, obvios, en un proceso tan complejo. Pero siempre dijimos que esa era la fase fácil. La fase difícil es la que sigue, la fase del posconflicto. Esa requiere mucho más tiempo y requiere mucho más trabajo. Es mucho más difícil que simplemente llegar a unos acuerdos para silenciar los fusiles. Creo que estamos comenzando a ver que efectivamente esta fase es más difícil, requiere de mucha más gente, requiere de un trabajo mucho más persistente, un trabajo mucho más efectivo. Y yo dividiría la fase del posconflicto, de lo que estamos comenzando, de esa construcción de paz, en dos. La parte que podríamos llamar material, la implementación de los acuerdos, y ahí podríamos dividir eso en tres áreas: la parte normativa, la parte de reincorporación, la parte de seguridad. En ese orden de ideas hemos creado en el gobierno un gabinete especial que hemos denominado el gabinete del posconflicto. Nos reunimos con más frecuencia que el propio gabinete normal y hacemos un seguimiento de todos y cada uno de estos temas que están subdivididos en muchos más temas, pero que tienen esos tres grandes capítulos. Ya ustedes escucharon al alto comisionado para la paz, al doctor Rodrigo Rivera, el inventario de toda la parte normativa, todo lo que se ha aprobado en el Congreso, los decretos leyes que hemos expedido, los decretos que hemos expedido, que han sido, si uno suma todo lo que se ha hecho en este año, pues han sido un número muy importante que nos ha permitido poner a funcionar el proceso en sus aspectos básicos, en sus aspectos fundamentales. Hoy ya tenemos unas FARC desarmadas, las armas entregadas, tenemos unas FARC que se han convertido en partido político y unas FARC listas a hacer política. Esa es una parte esencial de este proceso y ya lo tenemos. Tenemos también ya otro aspecto fundamental de los acuerdos y es la justicia especial para la paz. Si algo caracteriza este acuerdo de paz, si algo lo destaca dentro del contexto internacional, es precisamente el capítulo que tiene que ver con las víctimas, con los derechos de las víctimas y la justicia para que esos derechos se respeten y se garanticen. Eso diría yo que es la columna vertebral y lo que distingue este acuerdo frente a los demás acuerdos que se han negociado a través de los últimos años, a las últimas décadas en el mundo. Y una parte importante de ese enorme respaldo internacional que ha recibido este acuerdo es precisamente por eso, porque es el primero que colocó a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y que diseñó un sistema de justicia transicional para garantizarle a las víctimas sus derechos, que ustedes conocen mejor que yo: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y a la no repetición. Y eso ya está en marcha. Ya fue creada un debate muy intenso en el Congreso de la República, una reforma constitucional y una ley estatutaria. Y
Ya la Comisión de la Verdad, para garantizar el derecho a la verdad, en parte, porque se garantiza a través de esa comisión y a través de la aplicación de la justicia para quienes digan la verdad, ya está en marcha. La preside, como ustedes saben, el padre de Ru. Hemos tenido varias reuniones, creo que están bien encaminados. Es una tarea enorme, casi que imposible, cuando uno dice, ¿cómo vamos a descubrir la verdad sobre un conflicto que lleva 53 años? Ahí tendrán necesariamente que ser selectivos y tratar de que la verdad surja de los hechos que la Comisión considere que son los más representativos del conflicto, los que más le importan a las víctimas, los que más pueden sanar las heridas que se han abierto durante tanto tiempo de violencia. Está ya también en marcha la dirección de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ese aspecto tiene una gran importancia, también pensando en las víctimas. Mi experiencia personal, hablando con muchas de las víctimas durante todo este proceso, es que lo que más sufrimiento causa a una víctima es una persona, un ser querido desaparecido. Tantas veces que le seguí el consejo a un amigo, profesor, que me dijo, cuando se sienta desanimado, hable con las víctimas, que le cuenten su tragedia, que le cuenten su experiencia, eso lo va a llenar nuevamente de energía para seguir adelante. Yo seguí ese consejo, le pedía a Paula Gaviria que me conectara con víctimas que ella pensara que serían interesantes para yo conocer sus historias. Eso me dio una gran energía. Y la mayoría de ellas, o las que más sufrimiento mostraban y más añoraban, es dónde están, que me digan dónde está mi hija, que me digan dónde está mi papá, que me digan dónde está ese ser querido. Por eso esa unidad es una unidad a la cual le hemos dado toda la importancia y le estamos dando todo el apoyo para que pueda cumplir de la mejor forma posible esa tarea también inmensa de encontrar a las personas desaparecidas. Y la justicia propiamente dicho, también ya tiene vida. Ya se eligieron, se designaron los magistrados en un proceso que fue, a mi modo de ver, muy transparente y muy objetivo. Eso se inició desde la propia discusión de los acuerdos, cómo es que vamos a designar, a elegir los que van a impartir justicia. Y después de una discusión larguísima, muy interesante además, porque cuando hay dos partes interesadas en que la justicia no se vaya ni para un lado ni para el otro, o ambas partes jalando para que se vaya a su lado respectivo, ese tipo de decisiones se vuelven muy complejas, muy complicadas. Finalmente llegamos a unos acuerdos que el mundo entero aplaudió, a través de los cuales, como ustedes también saben, se designaron 5 instituciones con la suficiente credibilidad de parte y parte, que ellas mismas escogieran unas personas idóneas para que esas personas escogieran los magistrados. Las Naciones Unidas fue una de esas instituciones, la Corte Europea de Derechos Humanos fue una segunda institución, el Instituto Internacional de Justicia Transicional, una tercera institución, el Grupo de Universidades Públicas aquí en Colombia, una cuarta institución, y nuestra propia Corte Suprema, la quinta institución. Y ese fue el proceso que se siguió. Los nominadores que fueron escogidos, escogieron también un procedimiento totalmente transparente. Cada entrevista de cada magistrado se filmó, está a la vista de todo el mundo.
O sea que nadie puede reclamar ni señalar que aquí hubo algún tipo de procedimiento irregular. Fue totalmente transparente y se escogieron personas que en su mayoría tienen experiencia en derechos humanos, porque esta justicia se basa en los derechos humanos, en garantizarle los derechos a las víctimas. Por eso resulta bastante contradictorio que haya personas que cuestionen a los magistrados porque son expertos o han trabajado en organizaciones que defienden los derechos humanos. Una contradicción que solamente se puede explicar por razones políticas. Es obvio y natural que los magistrados sean personas que conozcan el derecho internacional humanitario, que conozcan de derechos humanos, porque toda esta justicia transicional lo que busca al final de cuentas es respetar los derechos de las víctimas y a través del respeto de esos derechos terminar el conflicto, cerrar el conflicto, no mantener los conflictos o las heridas abiertas. Por eso, con ese criterio se escogieron a los magistrados que voy a posesionar en las primeras 2 semanas del mes de enero. Ya eso está establecido, ya tienen un edificio, ya estamos finiquitando la parte formal burocrática para que comience la Justicia Especial de Paz a funcionar adecuadamente. Y eso es un logro espectacular en tan corto tiempo, porque que ya un año después de haber firmado el acuerdo esté comenzando a funcionar la justicia, si uno lo compara con los demás acuerdos, como lo mencionó Rodrigo Rivera con el Instituto Kroc, muchas veces se demoraron 5, 10, 15 años en comenzar a juzgar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Aquí nos demoramos 13 meses y va a comenzar. Y eso es algo que hay que destacar. ¿Cuánto se demorará ya en proferir la primera sentencia? Pues no sabemos, depende de los procedimientos, depende de lo que estos magistrados decidan, porque tienen también una total autonomía. Pero lo que quiero resaltar es que ya eso está en marcha y eso es un logro muy importante dentro del proceso que acordamos con las FARC. La parte de seguridad es una parte muy importante. Usualmente en todos los procesos de paz viene un periodo de transición donde hay problemas de seguridad por diversas razones y nosotros no somos ajenos a esos problemas de seguridad. Yo quiero aquí resaltar y reiterar que para el Gobierno Nacional es una prioridad poder garantizar esa seguridad que en algunas regiones no hemos podido garantizar. Nos duelen todos y cada uno de los asesinatos a los líderes sociales y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para impedirlos y para reducirlos y para desaparecer esos crímenes. Hemos establecido varias instancias, hemos invitado a varias organizaciones de derechos humanos, al propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que participe con nosotros, las instancias del gobierno, la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, las propias fuerzas militares. Hemos creado varias instancias para poder hacerle seguimiento y descubrir qué es lo que está pasando y poder llegar al fondo de estos asesinatos. Yo escuché con mucha atención, monseñor Henao, sus palabras condenando algunas expresiones de algún funcionario sobre el origen de estos asesinatos. Ahí me veo en la obligación de salir en defensa de mi ministro de Defensa. ¿Por qué lo digo?
porque yo también, cuando escuché eso, quedé estupefacto. No podía creer que eso fuese cierto. Fui al origen de esa noticia. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? ¿En qué contexto lo dijo? Lo dijo en una entrevista donde señaló que hay muchos motivos que se han identificado por parte de la Fiscalía, motivos de estos asesinatos. Algunos tienen que ver con promotores de la sustitución de cultivos ilícitos, otros son reclamantes de tierras, otros vienen de el Clan del Golfo, otros vienen de disputas personales, otros inclusive algunos de la propia fuerza pública. Hay diferentes orígenes que se han podido identificar porque hemos querido hacer un trabajo especialmente efectivo en la investigación de estos asesinatos para buscar si hay algo sistemático. Y aunque algunos han querido decir y repetir que sí es sistemático, el origen no es que se hayan presentado asesinatos con demasiada frecuencia, eso es totalmente cierto y nos preocupa y nos duele, pero son diferentes motivos o diferentes razones por las cuales, según la Fiscalía, estos asesinatos se vienen presentando. Ahora, no nos hemos quedado quietos. La propia Fiscalía, con el apoyo nuestro, ha venido trabajando de manera intensa para tratar de resolver estos asesinatos. La tasa de efectividad en estos casos más que triplica el promedio de efectividad que ha tenido la Fiscalía en otros casos, porque la hemos presionado, porque le hemos dicho para nosotros es absolutamente prioritario que usted dé resultados. Y ha venido dando resultados, más del 50% de estos asesinatos han sido en cierta forma esclarecidos. Eso para nada los justifica, por supuesto, y nos sigue preocupando, pero lo que les quiero indicar es que aquí hay un interés prioritario por parte del gobierno de luchar contra estos asesinatos y vamos a reforzar todavía más, porque le he pedido a la fuerza pública, le he pedido a las diferentes autoridades que me presenten planes adicionales porque lo que han hecho hasta ahora no ha sido suficiente. En la semana pasada, la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, después de varias semanas de discusiones y de presión por parte mía personal, presentaron un nuevo esquema de presencia en las veredas y en los municipios donde se están presentando estos asesinatos. Se denominó un plan Horus, que viene a fortalecer un plan que anteriormente estaba funcionando, que se llamaba el plan Victoria, que no tenía los resultados que estábamos esperando y por eso les dijimos que nos presentaran un plan que fuera mucho más efectivo. En este plan, este nuevo plan, hicieron algo que me parece que es muy oportuno, una microfocalización. ¿Qué quiere decir por eso? Que 63.000 hombres de nuestra fuerza pública se van a repartir en 67 municipios que han sido los que hemos identificado como los de más alto riesgo y en 595 veredas. Y esa microfocalización quiere decir que en cada vereda va a haber un comandante responsable de cada vereda. Y él será el responsable de la seguridad de esa vereda, de establecer los contactos, de generar la confianza suficiente con las diferentes comunidades y las personas que están viviendo en esa vereda para que de común acuerdo y coordinadas comunidades y fuerza pública podamos combatir con más efectividad estos asesinatos. Cada comandante será responsable de cada vereda. Creo que esto es un paso importante y espero que nos dé mejores resultados. La Fiscalía ha hecho presencia en muchos de estos municipios
no tiene el número suficiente de fiscales. Un decreto ley que aprobamos, que yo firmé, reforma la Fiscalía, reduciendo el presupuesto de la Fiscalía, pero al mismo tiempo aumentando el número de fiscales precisamente para que puedan ir a esas zonas e instalarse allá, para que puedan cumplir con su trabajo con mucha más efectividad. Ese decreto ley está en manos de la Corte Constitucional. Esperamos que le dé trámite, que le dé la aprobación a la mayor brevedad posible para poder entonces también reforzar esa parte de la aplicación de la justicia con más fiscales en esos municipios. Y ayer mismo firmé un decreto que negociamos con el señor Defensor del Pueblo, con diferentes entidades, de un sistema más efectivo de alertas tempranas. En las políticas públicas en general, llámese de salud o de cualquier otra política, la prevención siempre es más barata y más efectiva. Y por eso un sistema efectivo de alertas tempranas nos debe ayudar mucho a reducir este problema que, repito, y no dejaré de repetirlo, para mí es una prioridad, para el gobierno es una prioridad. El vicepresidente, el general Naranjo, él personalmente está encargado de muchas de estas instancias, me reporta casi que a diario, cada vez que hay un asesinato, qué pasó, hay que enviar a alguien, hablemos con la Fiscalía, y ahí la participación de las comunidades también puede ser especialmente útil para poder combatir este problema con mayor efectividad. El tema de la reincorporación, que era un tercer tema muy importante. Nosotros en el Estado, en el gobierno, hemos tenido una larguísima experiencia en reincorporaciones individuales. Se han reincorporado a la sociedad cerca de 57.000, 58.000 combatientes, llámese paramilitares o guerrilleros. Ahí somos un ejemplo para el mundo, tenemos unos procedimientos que se han venido utilizando. No hemos tenido experiencias, o las experiencias que hemos tenido han sido muy malas de reincorporaciones colectivas. Lo de Justicia y Paz fue un fracaso y ahí tenemos que ir aprendiendo, haciendo camino al andar, por así decirlo. Y queremos hacerlo bien porque no queremos que se repitan las reincorporaciones fallidas del pasado, que por el afán de mostrar resultados luego fracasaron. Eso pasó con el M-19, por ejemplo, que mire que hay que darles rápidamente un dinero para que hagan unos proyectos productivos en esta zona, en esta otra zona, y resulta que todos fracasaron. ¿Por qué? Porque no se hizo con rigor, con método, porque no se hizo adecuadamente. Muchos de estos guerrilleros que quieren reincorporarse, que quieren proyectos productivos, pues no saben sembrar tomates o sembrar cacao, o no saben, a pesar de que vienen de zonas rurales, administrar un proyecto productivo. Muchos de ellos en este momento, una mayoría diría yo, están aprendiendo a leer, están los más avanzados acabando su bachillerato. Tenemos que capacitarlos y una vez estén capacitados, les damos el proyecto productivo, les facilitamos el crédito, les damos la ayuda que sea necesaria para que esa reincorporación sea efectiva y duradera. Y yo entiendo el afán, yo entiendo el desespero de muchos, no, queremos ver ya esos proyectos productivos funcionando, pero eso toma tiempo y nos hemos tomado el tiempo para ir planeando. ¿Que ha habido demoras? Sí. ¿Que hemos cometido por parte del gobierno errores? También. ¿Que muchas veces nos hemos desarticulado? Alguna institución va y dice una cosa y la otra
del mismo gobierno va y dice otra, también es cierto. Nosotros también somos responsables muchas veces de esas demoras, pero lo que les quiero transmitir es que el proceso de reincorporación, para que sea efectivo y duradero, hay que hacerlo bien. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer bien. También, por supuesto, tenemos problemas legales, que la tierra que vamos a asignarle a esos proyectos productivos, pues entonces el dueño de la tierra quiere cobrar 10 veces más de lo que vale, entonces hay que ir a negociar o a expropiarlo, o hay que ver qué procedimiento legal se puede adquirir, porque entonces si no es en ese predio, entonces la tierra no es apta para ese producto. Hay 1000 tipos de problemas que vamos resolviendo en la medida en que vamos avanzando. Y también llevar, que es otro de los reclamos, y yo entiendo también muchas de las comunidades que dicen, ¿y dónde está la diferencia? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Por qué no ha llegado el desarrollo a estas zonas? Pues eso también toma tiempo. Una carretera, construirla, hay que estructurarla primero para que la carretera no se desmorone en la primera lluvia. Hay que estructurarla, hay que tomar las precauciones para que no tenga los efectos ambientales negativos. Y estamos en todo ese proceso, ya tenemos unos planes muy detallados, muy sofisticados, los planes de desarrollo con enfoque territorial que estamos discutiendo con las comunidades, más de 5.000 reuniones que se han hecho para ir socializando esos planes, y eso va avanzando y va avanzando lenta, pero va avanzando bien. Eso respecto a esos 3 temas a los cuales estamos haciendo seguimiento permanente en el gabinete del posconflicto. Nos quedan pues, muchos temas todavía por aprobar en el Congreso. Allá les mandamos las leyes con mensaje de urgencia. Tenemos esta diferencia con el Congreso en cuanto a las circunscripciones especiales. Ahí hemos acudido a los procedimientos que el Estado de Derecho le otorgan al presidente. El presidente no puede ir y atropellar al Senado de la República, ni viceversa. ¿Quién dirime esos conflictos? Pues los jueces. Y los jueces están comenzando a pronunciarse en derecho sobre la posición de cada uno de los que estamos en esta controversia, como debe ser en un Estado de Derecho. Hay otras leyes de las reformas constitucionales que se requerían, que eran las únicas que realmente necesitaban del llamado fast track, porque lo que queríamos era acortar los tiempos entre el momento en que se firma y el momento en que comienzan a implementarse los acuerdos, porque estudiando los demás acuerdos, y créanme que estudiamos muchísimo y a profundidad los demás acuerdos, uno de los temas que salía a relucir siempre era acorten los tiempos entre el momento en que se firma y el momento en que se implementan los acuerdos, porque ese periodo de transición donde la confianza es muy pequeña, la posibilidad, el riesgo de que se vuelva otra vez a escalar el conflicto es muy alta. Y por eso establecimos el fast track. No fue porque yo quería ser castrochavista o porque yo quería ser dictador, no. Fue simplemente para acortar los tiempos y darle al Congreso de la República las mismas facultades, pero en un tiempo más corto de aprobar lo que necesitábamos para implementar los acuerdos. Y esos tiempos se acortaron realmente solamente para las reformas constitucionales, que requerían 2 años y las hicimos en 1. De las 7 reformas que se presentaron, o 8, 7 se aprobaron 6. No se aprobó la reforma política, por razones que ustedes todos conocen mejor que yo, pero que no era tampoco la esencia de la transición de las FARC para hacer política. Las demás leyes, entonces vamos a seguirlas promoviendo, se han aprobado muchas y esperamos que
las demás que quedan se aprueben en un tiempo debido porque las necesitamos para cumplir con los acuerdos. Eso en respecto a la primera parte lo que hemos llamado material. Está la segunda parte, que yo diría que es más difícil, donde ustedes también, porque en la parte material pueden jugar un papel muy importante, pero sobre todo en la segunda parte que hemos denominado la parte espiritual, la parte de la pedagogía, la parte de cambiar actitudes, la parte de aprender a respetarnos dentro de las diferencias, aprender a reconciliarnos. Eso que vino el Papa Francisco a empujarnos a dar el primer paso hacia la reconciliación, eso sí que lo necesitamos. Y eso no lo hace ni lo puede hacer el gobierno, lo pueden hacer ustedes. Ustedes tienen más credibilidad que el gobierno. Hoy el gobierno, después de tanto tiempo, nadie le cree. Ustedes ahí pueden jugar un papel muy importante y ahí, volviendo a la frase de Daisy, sí que los necesitamos. Y en este momento sí que es oportuno que podamos comenzar a trabajar juntos en esa dirección. Yo quiero compartir con ustedes una conversación que tuve con uno de los psicólogos tal vez más respetados del mundo, que me dejó muy impresionado por su lucidez, su claridad y cómo conocía lo que nos estaba pasando y nos iba a pasar. Me refiero a un profesor de la Universidad de Harvard, un psicólogo, el profesor Steven Pinker, muy famoso, tal vez de los más respetados a nivel mundial. Vino hace año y medio a la Universidad de los Andes a un seminario sobre el trauma emocional. Y estuvimos conversando y me dijo, mire, lo más difícil para construir la paz no va a ser la falta de recursos, no va a ser esa oposición visceral que usted está teniendo por parte de la oposición política, no va a ser que la gente deje de creer, va a ser un desafío psicológico, porque Colombia, después de 53 años de conflicto, es una sociedad traumatizada. Todo Colombia está traumatizado. El que no cree que está traumatizado es porque no ha hecho una reflexión. Un país que vive 53 años de conflicto está traumatizado. Y las personas y las sociedades traumatizadas, me decía este profesor Pinker, son mucho más susceptibles a exagerar los miedos, a exagerar lo negativo, porque han vivido con miedo. Ese trauma hay que curarlo, y eso no se cura de un día para otro, se cura con hechos, se cura con el tiempo, pero ustedes tienen que concentrarse en curar ese trauma que tiene la sociedad colombiana y que tienen los colombianos. Eso me quedó sonando. Y yo veo mucho hoy en día y me recuerdo esas palabras y digo, cuánta razón tenía este profesor. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para tratar de aliviar, de curarnos de ese trauma. Y ahí es donde yo creo que este consejo también puede jugar un papel muy, muy importante. De abajo para arriba, como lo hemos dicho tanto, la paz se construye en los territorios. Una frase de alguien que salió muy resaltada, la gente que solamente ha visto la guerra a través de la televisión sigue traumatizada, o sea, está traumatizada, pero tiene un trauma muy diferente al que la ha sufrido permanentemente durante tantos años. Y esos que han sufrido ese conflicto y que pueden darnos un ejemplo a los que desde las ciudades han visto solamente a través de la televisión, pues genera todo un proceso de bola de nieve. Entonces,
yo lo que quería como pedirles es que hagamos como un plan de acción, un plan de acción de pedagogía, un plan de acción de, y ahí Daisy mencionaba los capítulos de las 3 comisiones que hay, que están muy bien enfocadas. Con la ministra de Educación hemos hecho un gran esfuerzo. Yo le dije desde hace mucho tiempo, desde esa conversación con el profesor Pinker, que él fue el que me sugirió, el trauma se corrige también en los colegios, en los hogares, una cátedra para la paz, pero una cátedra especial, que enfoque y que atienda esa necesidad de corregir el trauma. Y le dije a la ministra, comencemos ya a ver qué tipo de pensum, qué tipo de educación, cátedra para la paz podemos introducir en los colegios, porque es un proceso que va a durar tiempos. Eso no se hace de un día para otro, pero tenemos que hacerlo, todos. Y algo que mencionó Rodrigo Rivera, que yo añoraría que este consejo pudiese ser determinante. Cuando yo deje el gobierno en 8 meses, pues tendré cosas para mostrar, muchas cosas para decir no pudimos, muchos, pero hay algo que sí me hubiese gustado poder dejar el país y que me voy con cierta frustración, porque sé que de aquí a 8 meses no va a poder. Es un país dividido, un país polarizado. Y un país polarizado por una razón que debería unir a un país. Si hay una razón que debe unir a un país, a una sociedad, es la búsqueda de la paz. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Qué fue lo que hicimos los colombianos para que alrededor de la paz nos hayamos dividido? Yo pienso que hay, pues, y ustedes lo saben mejor que yo, hay un ingrediente político muy alto, muy importante en esta polarización. Tal vez cuando yo no esté, ese ingrediente político pueda disminuirse y pueda ser más fácil esa unidad que nos hace fuertes, que hace fuertes a cualquier sociedad. Y yo creo que ustedes, que tienen una representación tan amplia de la sociedad, sí que pueden abonar el terreno para que esa unidad se pueda dar, porque tienen la legitimidad, tienen la credibilidad, y si queremos una paz estable y duradera, como dicen los acuerdos, necesitamos que esa división la dejemos a un lado, que encontremos en la paz, en vivir en paz, una razón para unirnos, podamos discutir sobre otros temas, pero que ese propósito nos una. Es lo que debería unir a cualquier sociedad. Yo lo hablaba, Monseñor, con el Santo Padre. Yo le pedía como consejo, eso que usted viene, Papa Francisco, a darnos ese empujón, a esa reconciliación. ¿Qué es lo que podemos hacer para que en torno a la paz se dé esa reconciliación? Y me decía, no es fácil, pero debería ser el motivo más importante. Y me recordaba algo que después confirmé en todas las religiones, en todas. La búsqueda de la paz es el propósito más importante. No hay propósito más importante en cualquier religión, la musulmana, la judía, la católica, la protestante, todos, la paz es el objetivo más noble que puede buscar cualquier sociedad. ¿Cómo es posible que para los colombianos sea un motivo de división? Eso no tiene lógica. Pero yo creo, tal vez pensando con el deseo, que la política que contamina todo, pues nos ha generado como una niebla que no nos deja ver con claridad muchas cosas, y que apenas podamos hacer una transición, de pronto esa neblina la podemos disipar y podemos unirnos en torno a este propósito, que inclusive, yo recordaba muy bien,
cuando estábamos en el plebiscito, decían, no, es que nosotros no estamos contra la paz, los del no, estamos por una paz diferente. Y creo que hay elementos más que suficientes para decir, aquí esta paz no es tan diferente a la que ustedes estaban buscando o a la que puede buscar cualquier sociedad. Hay diferencias, pero en el fondo, cuando la verdad sale a relucir, cuando esas posverdades comienzan a disiparse porque no resultaron verdad, yo creo que el poder de la paz va a ser mucho más fuerte. Y ustedes pueden ser unos inmensos multiplicadores de ese mensaje y de ese propósito. Yo por eso creo que es muy oportuno el relanzamiento de este Consejo. Antes era difícil la participación de ustedes en el fondo de lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo que muchos de ustedes me decían durante el proceso de negociación, cuando relanzamos el antiguo Consejo de Paz, que querían participar en la negociación. Y les decía, yo entiendo, pero es que es difícil. Un proceso de negociación no se hace en público, no se hace con la participación de todo el mundo, porque es casi imposible llegar a acuerdos. Pero hoy, ¿cómo puede participar el Consejo? Este Consejo puede participar en exactamente lo que su nombre le indica, en la reconciliación, en la convivencia, en garantizar la no repetición. Eso tiene un abanico muy amplio de actividades que se pueden hacer, que tienen que ver con la parte material, porque ahí también hay que aprender a convivir las dificultades que tenemos, por ejemplo, en las comunidades, cuando ¿quién representa las comunidades? Quieren diferentes grupos ser los voceros para poder dirigir, por ejemplo, las inversiones. Entonces, ahí también hay que hacer desde esa base todo un proceso de pedagogía y de aprendizaje, que va a tomar tiempo, pero que ahora tenemos esa inmensa oportunidad. De manera que yo les agradezco enormemente esta oportunidad con ustedes, cuenten con el apoyo del gobierno en lo que queda. Yo me voy a dedicar a que esto funcione bien hasta el último día del gobierno y hasta el último día, si es necesario, de mi vida, porque este propósito para mí es el más importante que puede tener nuestro país. Por eso, Daisy tiene toda razón, Colombia necesita este Consejo. Muchas gracias.